Ya, enseguida vamos a tomar contacto con Daniela Hochburg, que es investigadora del CONICET y además especialista en vacunas. ¿Por qué vamos a hablar con ella? Porque están llegando cada vez más dosis. De hecho, se anunció la llegada de 200.000 más de AstraZeneca en este caso. Y además ya el gobierno dijo a través de Carla Bisotti, a través de la misma ministra, que se van a diferir las vacunas o las dosis de las vacunas. Se va a aplicar la primera y se va a tomar más tiempo para aplicar la segunda para tratar de llegar a inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles ante la inminente llegada de la segunda ola, que ya está en la puerta. De hecho, si analizamos, como lo venimos haciendo en las últimas horas, lo que pasa en nuestros países vecinos, es cuestión de tiempo de que aquí empiecen a pasar cosas similares sin abrir con esto una puerta de alarma o sin encender ninguna alarma, sencillamente para toparnos de frente con la realidad y poder tomar las medidas necesarias. Ese es el objetivo de esta información, que nos cuidemos más y que tratemos de que este impacto no sea tan fuerte como ha ocurrido en otros países, donde incluso la vacuna se ha aplicado con eficacia, como es el caso de Chile, donde los casos han batido todos los récords con más de la mitad de la población vacunada. O lo que pasa en Paraguay, ni hablar lo que pasa en Brasil y lo que está ocurriendo también en la República Oriental del Uruguay. Pero vamos a tratar de entender más, porque de eso se trata en este marco. Y ya les habíamos dicho que íbamos a hablar con Daniela Hochburg, a quien vamos a saludar ahora. ¿Qué tal? Buen día. Guillermo Favale la saluda. ¿Cómo está, Daniela? Hola, Guillermo. Buen día. Espero todo bien por ahí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre aplicar la segunda dosis, como decían al principio, a los 21 días, y abrir una ventana allí, tomarse más tiempo para aplicar esa segunda dosis? Sí, este es un tema que se discutió en el seno de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y después fue consensuado por los ministros de salud de las distintas provincias de nuestro país. Es una estrategia que se está tomando, dada la situación epidemiológica del país, con un aumento. Ayer también tuvimos para día sábado un número importante de casos, de más de 10.000 casos, y también con la situación, como lo decías vos muy bien, muy problemática en los países vecinos, con Brasil a la cabeza, ¿no? Y con una variante del virus, del SARS-CoV-2, que también está en nuestros países vecinos, también muy contagioso. Entonces, ante esta situación, donde hay mucho contagio, donde hay pocas vacunas, o sea, están llegando, es buenísimo, vos lo anunciabas recién, pero en sí es como que estamos en un número bajo. Entonces tomó esta decisión. Se tomó esta decisión además porque hay datos respecto a lo que hace una dosis, ¿no? Es efectivo, hace algo inmunizarnos con una dosis, y la respuesta es que sí. Hay datos para varias vacunas, para las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Sputnik, e incluso para la vacuna de Sinopharm, que en su fase 1-2 observó que después de la primera dosis había un aumento de títulos de anticuerpo y, lo más importante, de título de anticuerpo neutralizante. Entonces, esta dosis sí hace. De hecho, en algunos países se están reportando datos de la efectividad de la vacuna de esta dosis, incluso en términos de evitar infección. Y entonces, bueno, por todo este contexto y por el dato científico respecto al efecto que hace una dosis, se ha tomado esta decisión. Daniela, para decirlo en términos callejeros, casi criollos, esto sería un amortiguador. No es lo ideal no tener las dos dosis, pero a lo mejor se puede evitar que más personas lleguen a las camas de terapia intensiva con esta primera dosis, alcanzada, en este caso, a más porcentaje de la población, o alcanzando a más porcentaje de la población. Tal cual, es eso, ¿no? Lograr reducir la mortalidad en las personas que más riesgo tienen, llegando con inmunidad a más población. Y bueno, lo que te decía es esto, ¿no? De que existen datos que sostienen que esto hace, y lo importante es que no es que se va a eliminar la segunda dosis. La segunda dosis se va a dar diferida en estos 3 meses, que se quedó de forma igualitaria para cualquiera de las vacunas que estamos utilizando, para prolongar después la respuesta inmunitaria con esa segunda dosis. Ya hay países que están aplicando esta estrategia. Uno de ellos es Canadá, que difirió entre la primera y la segunda dosis 4 meses, y otro es el Reino Unido, con 3 meses,
y bueno, con logros muy importantes, porque cuando tomaron esta medida también estaban en una situación muy crítica en términos de los contagios. Daniela, te voy a hacer una consulta muy específica por el tema de Chile. ¿Tiene que ver con que las cepas están, las nuevas cepas en realidad están perjudicando más a los jóvenes que no puedan contener, aún teniendo vacunada a mucha población? El tema es complejo, digamos, algo se está viendo, digamos, en Chile se ve cuestiones positivas porque hay una reducción de ingresos a terapias intensivas y severidad, eso sí se ve, pero es cierto que el número de casos de personas con infección, digamos, que tienen el virus, se ha incrementado. Y esto es complejo. Primero, es cierto, está circulando las variantes que son más contagiosas. Estas variantes, la variante que se detectó prevaleciendo primeramente en Manaos, que es más contagiosa, y justamente ayer salió esto que decías vos, de que esta variante está afectando a otra población etaria más joven. De hecho, el boletín de Fiocruz de Río de Janeiro dijo la pandemia se está rejuveneciendo por esto. Y bueno, esto se está viendo en parte. Y también hay una cuestión de que hay mucho relajamiento de la medida preventiva. Por eso Chile tuvo que tomar medidas mucho más restrictivas para evitar el contagio. No nos tenemos que olvidar que esta es una enfermedad infectocontagiosa que depende directamente de si nosotros estamos en contacto con una persona infectada, nos vamos a contagiar si no tenemos todas las medidas preventivas, ¿no? Entonces, en Chile se ha relajado mucho esto. Y bueno, y consecuencia de la variante, del relajamiento, de la vacuna que es buena, pero por ahí si miramos algunos valores no es de las mejores, entonces todo eso hace una situación compleja en Chile. Daniela, te agradecemos por la información. Por supuesto, vamos a quedar al aguardo de más llegadas de vacuna y qué es lo que pasa en las fronteras. Muchas gracias. Tal cual. Y mientras tanto, a cuidarnos. Un abrazo.